Dentro del programa de formación Compliance 3.0 vamos a estudiar hoy el caso Société Générale. El contenido de este caso se inicia con los enlaces a las noticias publicadas sobre el mismo y la información a analizar que podamos extraer de esas noticias. De ello vamos a concluir e identificar una serie de riesgos que debemos prevenir en el seno de las empresas, así como también vamos a identificar los cargos que tienen funciones de control asociadas a la prevención de estos riesgos. También identificaremos los controles aplicables para prevenir riesgos como los que se han materializado presuntamente en este caso, según la información obtenida, y las evidencias a obtener para conseguir demostrar la existencia de estos controles, el conocimiento por parte del personal y finalmente la eficacia de estos controles. Acabaremos con unas conclusiones y con un test y un autodiagnóstico. Las referencias que haremos en este caso a personas físicas y jurídicas tienen únicamente una finalidad ilustrativa y formativa. En ningún momento se persigue una intención de menoscabar la reputación de las personas físicas y jurídicas mencionadas, ni de atribuirles la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de un delito. Todas las referencias se producen desde un punto de vista exclusivamente teórico y académico, con la finalidad de analizar posibles controles o áreas de mejora en las empresas que permitan diseñar modelos de control efectivos. Los datos utilizados para este curso han sido obtenidos en medios de comunicación y por lo tanto se trata de información que ha sido divulgada y por lo tanto es pública. Las marcas y nombres de empresa mencionados son propiedad de sus respectivos titulares. Para más información pueden dirigirse a nuestro despacho. Vamos ahora a analizar la información disponible en función de las noticias que hemos podido recopilar. Vamos a señalar en color verde las zonas de actividad en la que la empresa no asume todavía riesgos, y después en amarillo y después en rojo conforme ya va pasando las líneas rojas que entran ya en una zona de riesgo importante de incumplimiento. Según los hechos relatados en las noticias que hemos recopilado, el trader, el principal acusado, era trader de un departamento en el que se negociaban futuros. Realizaba inversiones en carteras que apostaban en la dirección contraria de los mercados. Hasta aquí todo bien. Estas carteras se compensaban entre sí, por lo que la estrategia era de bajo riesgo. Cuando ya se toman posiciones de riesgo en una determinada cartera, ya se empieza a entrar en una zona de mayor riesgo de incumplimiento, y cuando ya se pasa la línea roja es cuando el trader cubre esas posiciones de riesgo con una segunda cartera que era ficticia, que era totalmente inventada. Entonces el trader burla los controles de la entidad, los controles que la entidad había establecido para detectar y para prevenir este tipo de operaciones no cubiertas, e incrementa de forma masiva sus posiciones sin cubrir hasta que la entidad se da cuenta. Al principio pues tenía un cierto control sobre las posiciones de riesgo, de alto riesgo, que cubría con esa segunda cartera ficticia, y entonces el saldo final daba cero, pero llega un momento en que, como ve que no pasa nada, que nadie lo descubre, entonces aumenta de forma masiva sus posiciones de riesgo, llegando a alcanzar cantidades cercanas a los 50.000 millones de euros. Posibles indicadores de riesgo. Indicadores que tanto el trader como la entidad recibieron, alertas que no fueron atendidas al parecer. En primer lugar, el primer indicador fue que el trader obtenía unas ganancias que no eran acordes con el tipo de operaciones que gestionaba. Era un tipo de productos financieros que no podían dar ese tipo de beneficios tan altos, y por lo tanto ese era el primer indicador, la desproporción entre la modalidad de producto financiero y los beneficios o las ganancias obtenidas.
El segundo indicador fue que el sistema iba generando mensajes de alerta cuando el operador dejaba en exceso posiciones de riesgo sin cubrir, y en cambio o bien estas alertas llegaron y no fueron atendidas, o bien no llegaron a la entidad porque el trader neutralizó los controles o eliminó estas alertas, o consiguió que estas alertas no llegasen a quien tenían que llegar. El indicador número 3 es que el regulador también detectó situaciones irregulares y envió varios mensajes de alerta a la entidad diciendo que había posiciones de riesgo sin cubrir con una cuantía bastante alta. Cuestiones que se plantean. Las cuestiones que se plantean evidentemente en este caso fue, en primer lugar, cómo consiguió el trader mantener posiciones tan arriesgadas durante tanto tiempo. Duraron 2 años, con lo cual, claro, los mensajes de alerta que se debieron recibir pues fueron numerosos a lo largo de tanto tiempo. La segunda cuestión es cómo pudieron quedar sin atender tantos mensajes de alerta, porque es evidente que una entidad financiera debe disponer de un protocolo de gestión de las alertas que se producen, tanto para designar a las personas encargadas de recibirlos, como las personas que deben actuar y realizar algún tipo de acción en relación a esas alertas. También nos preguntamos qué pasó con los límites informáticos relativos a la cuantía máxima de las transacciones, puesto que todas las transacciones se realizaban a través del sistema informático de trading, y es evidente que esos sistemas tienen unos topes, unos límites a partir de los cuales se necesita una doble autorización, lo que hace que el riesgo disminuya, y en este caso pues esos límites informáticos parece ser que o bien fueron neutralizados por el trader o bien fueron retirados por sus superiores jerárquicos. Y finalmente, ¿qué pasó con el principio de segregación de tareas? Porque es evidente que cuando concentras mucho poder operativo en una sola persona pueden suceder estos fraudes, pero que cuando dispersas las acciones y las aprobaciones entre distintas personas, de manera que la persona que dispone del capital no es la misma que aprueba la transacción, en ese caso se mitigan bastante este tipo de riesgos. Bien, y hasta aquí, por lo tanto, la parte de información, la parte de descripción del caso, y ahora vamos ya a analizar los controles y las evidencias a obtener para evitar este tipo de sucesos. Vamos a estudiar ahora los riesgos a prevenir. Los escenarios de riesgo que puede generar un caso como el que estamos analizando son los siguientes. En primer lugar, realizar inversiones muy arriesgadas. En segundo lugar, establecer objetivos muy exigentes que hagan que exista en la empresa una presión comercial y una obsesión por cumplir los objetivos que exceda de lo normal, y que eso genera, como se notarán, los correspondientes situaciones, los correspondientes escenarios de riesgo, puesto que entonces cada uno tiene que buscarse la vida para conseguir, sea cual sea el camino a seguir. Si no hay un código de conducta muy claro y una cultura de control y de cumplimiento muy claras, pues entonces se pueden generar riesgos de incumplimiento. Productos con gran margen y con gran riesgo. La obsesión por el dividendo, por dar valor al accionista para que haya dividendo a repartir al final del ejercicio, y que eso puede traducirse, como hemos visto antes, en objetivos muy exigentes y en la búsqueda del beneficio, descartando o dejando en segundo lugar tanto la calidad como el cumplimiento normativo. Un control insuficiente, o bien incluso la retirada de los controles establecidos, hasta llegar al punto de lo que se llama la tolerancia dolosa, es decir, haber identificado el riesgo, haber establecido un control, pero después retirar ese control y tolerar que haya una situación de incumplimiento. Y entonces eso genera que, en vez de existir en la empresa una cultura de control, al final lo que hay es una cultura de riesgo. Es lo que se llama la discrepancia entre la cultura formal y la cultura informal.
En cuanto al riesgo de incumplimiento, el incumplimiento puede producirse en relación a la normativa sectorial, en este caso la normativa del sector financiero. Puede producirse un incumplimiento contractual con los clientes que genere las correspondientes obligaciones de indemnizar, o un incumplimiento del código ético o código de conducta de la compañía, lo cual puede originar sanciones internas que pueden llegar hasta el despido. Y finalmente, la responsabilidad penal de la empresa y de los directivos. Este incumplimiento puede ser grave y puede llegar a constituir un delito tipificado en el Código Penal, generando la correspondiente responsabilidad tanto para la empresa como para los directivos. En cuanto al riesgo económico, este caso demuestra que una conducta como la descrita puede llegar a generar sanciones administrativas para la entidad, indemnizaciones a clientes, pérdida de clientes y pérdida de ingresos, puesto que en el momento en que se pierde la confianza en una entidad debido al incumplimiento normativo y a la posible sanción o la condena o la publicación de una noticia relativa a ese incumplimiento y a esa sanción, sobre todo si es de tipo penal, puede originar un descenso importante de la demanda y por lo tanto de los ingresos. Y finalmente la disminución del valor de la compañía, puesto que si bajan los ingresos, se pierde la confianza en la marca, es evidente que el valor de las acciones si la empresa cotiza en bolsa, incluso se puede producir una disminución del valor bursátil de la compañía. En cuanto al riesgo reputacional, como es natural, hay un riesgo muy grande de que la noticia llegue a ser publicada, se conozca, todos los stakeholders, los grupos de interés lo conozcan y disminuya la confianza de los clientes y del mercado en general en esa entidad, con lo cual al final todo desemboca en una pérdida de valor de la marca y de la reputación de la empresa en el mercado. En cuanto al calendario de los acontecimientos, hemos visto que se produce un riesgo de incumplimiento importante, que en este gráfico lo vemos en color azul, un riesgo económico, que es el que está representado por la bolita de color verde, y un riesgo reputacional, que está en color amarillo. Cuando las inversiones son arriesgadas, realmente pues incrementan los tres riesgos en proporción, y cuando los controles demuestran ser ineficaces, vemos cómo el riesgo económico aumenta sustancialmente, y cuando ya se implanta una cultura de riesgo, vemos que los tres riesgos pues incrementan mucho hasta que se publica la noticia. Entonces el riesgo reputacional es el que más se incrementa, seguido por el riesgo económico y finalmente el riesgo de incumplimiento, que permanece estable, puesto que ya más incumplimiento no puede haber. Vamos a analizar ahora los cargos que tienen funciones de control y que pueden evitar este tipo de casos en las empresas. Pensemos que la pirámide de control está formada por el Consejo de Administración, por la alta dirección, los directivos del negocio y los órganos de control. Se produce una delegación del control desde la parte superior de la pirámide a los distintos niveles inferiores, y esa delegación es la que configura el deber de control, un deber jurídico de control de los distintos cargos directivos y órganos de control a los que se asigna formalmente funciones específicas de control, bien a través de la descripción de su puesto de trabajo, bien a través de la estructura jerárquica de control, bien a través del contrato. Las capas de control están formadas por una primera capa de responsabilidad, que está formada por la representación legal de la empresa, el consejo de administración o los administradores de hecho o de derecho, y de ella emanan las normas y los protocolos que el personal tiene que cumplir. De aquí ya se produce una delegación del control a la segunda capa, que estaría formada por los directivos de la línea de negocio y la cadena de mando, que por ley o por delegación contractual o por descripción del puesto de trabajo asumen obligaciones de control. Este sería el máximo exponente del control en la actividad cotidiana de la empresa, aunque, como es natural, estos
directivos no pueden llegar a todas las áreas de la empresa, suponiendo que sea una gran empresa con muchos trabajadores, y en ese caso también se delega a una capa segunda, una capa tercera en este caso, que en función del tamaño de la empresa y del sector estaría formada por las funciones de auditoría interna, cumplimiento normativo, control interno, y en esa capa podría asignarse funciones específicas de control o de acompañamiento. Es lo que tendría que verse si realmente hay una delegación del control o hay una delegación de una función de coordinación, de supervisión y de acompañamiento al control que debe realizar los responsables del control específicos en el negocio. La figura del Compliance Officer o Departamento de Cumplimiento Normativo puede ser un órgano unipersonal o un órgano colegiado y puede tener, como he dicho antes, funciones de supervisión y de control o bien de coordinación y de acompañamiento del control que reside ya más o se desplaza más al área de negocio. Esta capa incluye también las funciones de formación y sensibilización del personal para conseguir que los valores que subyacen en el código ético, en los códigos de conducta y en la normativa de la empresa vayan calando en el personal y se conviertan en una cultura de cumplimiento y no en una cultura de riesgo. Habría también una capa de conocimiento que estaría formada por los distintos expertos internos y externos que la empresa utiliza habitualmente para obtener asesoramiento en las distintas materias que requieren una especialización. Pensemos que los órganos de control, sobre todo si son unipersonales, no pueden disponer de todo el caudal de conocimientos que se exige para poder convertir ese control en algo efectivo e inteligente. Inteligente en el sentido de que conoce el contenido de los controles, la función, y sabe distinguir cuando un control es efectivo o no. Por lo tanto, esa supervisión, ese control debe basarse en los expertos, en esa capa de conocimiento, para poder analizar y valorar los riesgos y para poder identificar, seleccionar, aplicar y contrastar la eficacia de los controles. Es evidente que si hay que hacer, por ejemplo, un control medioambiental, la complejidad de los elementos a tener en cuenta en ese control, o por ejemplo un control contable o fiscal, necesita unos conocimientos específicos que no puede abarcar una sola persona. Por lo tanto, pues esa capa de conocimientos, ese apoyo que deben realizar los distintos expertos internos y externos a la función de control, pues es absolutamente necesaria. Después también habría una capa de prueba que estaría formada por todo lo que es la función de recogida de evidencias, que en principio pues puede residir en los expertos que apoyan al órgano de supervisión y control en la obtención y en la custodia de las evidencias que acreditan la existencia y la eficacia del control, aunque también puede residir esa capa de prueba en el propio negocio, donde haya unos propietarios del control, unos responsables del control, que serán los que tendrán la última responsabilidad en materia de aplicación del control y de recogida de esas evidencias. Por lo tanto, ya digo que esa función de recogida de evidencias puede dividirse y puede residir en el negocio o puede residir en esa capa de expertos, que puede ser el propio órgano de supervisión y control, el encargado o auditoría interna, que sea el encargado de recoger esas evidencias que va generando cada responsable de un control. La capa de investigación y sanción estaría formada por el comité de ética, el comité ético, que recibe las denuncias del canal de denuncias, investiga, delibera, propone las sanciones, pero finalmente es generalmente el Departamento de Recursos Humanos el que materializa esas sanciones según el convenio colectivo de cada sector, de cada empresa, y en función de la propuesta que le haga el comité de ética o el órgano deliberador respecto a las infracciones que se hayan podido detectar. Bien, entonces, ¿cómo se distribuye estas funciones de control en casos como este? Aplicándolo específicamente a casos como el analizado,
la capa de responsabilidad sería la que tendría que dar instrucciones, es decir, a nivel de consejo de administración, se deberían dar instrucciones muy claras en relación a la cultura de control y cumplimiento que se espera en todos los niveles de la empresa. Y el instrumento de comunicación de estos valores es el código ético o el código de conducta, que sería la norma que estaría en el nivel más alto y de la cual emanarían las distintas políticas, reglamentos, procedimientos y protocolos que la empresa iría aprobando, pero es necesaria la implicación de esa primera capa formada por el Consejo para investir de poder y de credibilidad a esa cultura que se intenta difundir en todos los niveles de la empresa. En la segunda capa de responsabilidad delegada, la dirección general, la alta dirección, sería la que debe velar por establecer unos objetivos claros y asumibles. Si no son asumibles, pues estamos ante una presión por unos objetivos que pueden contribuir a confusión, a impotencia y a una frustración que puede traducirse en conductas irregulares. Por lo tanto, es muy importante que los objetivos sean asumibles y esa capa también debe controlar el riesgo de los productos y las inversiones, transmitir un mensaje de control y cumplimiento a toda la estructura, asegurando la inexistencia de discrepancias entre la cultura escrita y la cultura real. Es lo que pudo suceder en este caso, que la cultura escrita, el código ético, el código de conducta, establecía unos criterios de prudencia en las inversiones, pero después en la práctica, o bien el departamento comercial, o bien la alta dirección, o los propios brokers, pues desoían ese dictado de los valores que subyacían en el código ético y al final pues realizaban inversiones de riesgo y conductas que contradecían, que no estaban en línea con los valores del código ético. También se debe disponer de un protocolo de atención y gestión de los mensajes de alerta o de comunicación de riesgos que se reciban. Hemos visto que en este caso la empresa iba recibiendo mensajes de alerta tanto del sistema informático que alertaba sobre una superación, una retirada de los controles o unas situaciones de riesgo, o incluso el propio regulador puede emitir mensajes de alerta que, si no son gestionados y no son atendidos, pueden en sí mismos suponer una prueba de que no ha habido un cumplimiento en el seno de la empresa. En la capa de coordinación y supervisión se debe comprobar si se está produciendo por parte de los directivos una tolerancia que equivalga a una derogación o una retirada de los controles. Esa tolerancia, que podría llegar a ser dolosa, también debe detectarse en todos los niveles. Es posible que un directivo esté yendo en contra, o sea, que esté generando una corriente contradictoria con la norma escrita y esté derogando de facto esa norma con su conducta, con su tolerancia, y por lo tanto eso es muy importante que no se produzca, y en la capa de coordinación y de supervisión se tienen que detectar esas situaciones. También deben detectarse si los controles son insuficientes, han sido retirados o no se cumple los objetivos marcados en materia de control. Y si eso sucede, se debe reportar y se debe conseguir una mejora en esos controles cuando demuestran que son insuficientes. En la capa de conocimiento, los expertos internos y externos deben suministrar el conocimiento necesario para que se puedan identificar operaciones que tengan una complejidad específicamente diseñada para ocultar el riesgo. Conocemos casos como en este caso, pues que había unas operaciones que se habían encubierto, que se había realizado una ocultación a través de una complejidad que permitía que esa ocultación permaneciese en el tiempo. Lo importante es que justamente la persona que establece el control y que sigue esas operaciones tenga el conocimiento necesario para desenmarañar, para a pesar de la complejidad y de esa capa de ocultación, pueda acceder a la realidad y ver que existe un riesgo oculto bastante importante. En la capa de prueba, en esta capa, los expertos
deben crear y conservar de manera ordenada las pruebas que demuestran que la empresa disponía de los controles necesarios para evitar y detectar una situación de incumplimiento como la de este caso. Es decir, que es importante poder reconducir y desviar la responsabilidad hacia una situación de fuerza mayor o de caso fortuito que haga reducir al máximo la posibilidad de que la empresa sea declarada responsable por omisión del deber de control. Y lo mismo sucede con los directivos. Por lo tanto, esas pruebas tienen que ir orientadas a acreditar, por un lugar, pues que había un control idóneo y un control suficiente, y después también las pruebas tienen que ir orientadas a acreditar el conocimiento del control por el personal y la eficacia de ese control. En la capa de investigación y de sanción, el comité ético debe investigar todas las conductas sospechosas que llegan a su conocimiento y proponer a recursos humanos que se apliquen las correspondientes sanciones, que en un caso muy grave pueden acabar con el despido o la imputación de la persona que cometió la infracción. Para que esta capa pueda actuar, es necesario que los controles sean eficaces y permitan detectar el inicio de la ejecución de la infracción. La existencia de denuncias internas y de sanciones son una prueba de la eficacia del modelo de supervisión y control y de la existencia de una cultura de cumplimiento. Es evidente que una empresa sin sanciones pues no hace creíble el modelo de control. La sanción es la máxima expresión de la eficacia del control y que se detectan los delitos o las infracciones y que está actuando toda la capa de control y de sanción. Por lo tanto, pues es una conclusión importante a tener en cuenta. Una empresa sin sanciones es una empresa en la que se va a presumir que el control no está realizando su función. Entonces, vemos en este gráfico evolutivo cómo se distribuyen los controles en los distintos departamentos. En la decisión o el hecho de permitir unas inversiones arriesgadas en la empresa, vemos que el Consejo tiene una gran obligación de control y asumiría una gran parte de la responsabilidad. El área comercial, que sería la que decidiría ese tipo de inversiones en una entidad financiera, o la entidad de control del riesgo, la de definición del producto, la que asumiría la función de diseñar los productos financieros, pues la valoración de ese riesgo realmente pues debería ser efectiva antes de su comercialización. El área de compliance, como análisis previo del riesgo, pues también tendría una función de valoración del riesgo regulatorio. El área de IT aquí tendría muy poco papel, porque simplemente pues tendría controles informáticos sobre niveles de valoración y sobre todo sobre límites de contratación. Y auditoría interna, podríamos decir que establecería un control posterior, y esas investigaciones internas que debería radicar pues en controles económicos, financieros y de valoración también de riesgo operativo, tendría pues que detectar también esas situaciones de riesgo que comportarían este tipo de inversiones. Si vamos ya a un análisis posterior, cuando ya se producen, se comprueba la ineficacia de los controles, entonces ya vemos que IT tiene un valor ya superior, comercial, sobre todo después cuando se produce la retirada de los controles, aquí tiene un papel muy importante de control comercial, compliance y auditoría interna como órganos de control. Y después ya cuando se implanta en la empresa una cultura de riesgo, vemos el gran papel que tiene aquí el Consejo comercial como propietario del control, en este caso, y compliance y auditoría interna también como elementos de control que deben orientar su trabajo a detectar esas situaciones de riesgo, siempre que esa función de control esté asignada de forma específica y que no sea puramente una labor de acompañamiento, como hemos visto antes. Veamos ahora los controles aplicables, es decir, los controles que podemos aplicar en nuestra empresa para evitar que se materialicen los riesgos que hemos visto en el caso estudiado.
Un primer riesgo, que sería el de las inversiones arriesgadas, que lo hemos visto claramente en este caso, puede quedar neutralizado si aplicamos un control basado en realizar informes previos y adoptar las decisiones de manera colegiada. Vamos a desglosar los subcontroles o los controles que formarían parte de estas medidas de prevención. Entre estos controles que pueden aplicarse para evitar la adopción de decisiones financieras arriesgadas o de inversiones arriesgadas destacan las siguientes. Primero, establecer un protocolo para la toma de decisiones financieras importantes, que es algo que ya prevé el Código Penal, en el sentido de que sea necesario que para adoptar una decisión financiera de cierto riesgo sea necesario establecer un circuito de aprobaciones. Segundo, solicitar un informe de viabilidad a un experto, que será el que nos va a aportar conocimiento para ver si el nivel de riesgo de esa decisión y tener conocimiento de todas las consecuencias de su adopción. Tercero, contar con un consejero independiente que nos aporte justamente ese criterio objetivo no contaminado que es necesario para adoptar fríamente una decisión. Cuarto, no tomar la decisión hasta que el proceso esté bien documentado y se haya aplicado el protocolo. Y quinto, adoptar las decisiones de manera colegiada. Respecto al riesgo de establecer unos objetivos excesivamente exigentes, cabe aplicar controles relativos al análisis, a la aprobación y la revisión continuada de esos objetivos. Vamos a desglosarlo. Entre los controles que pueden aplicarse para evitar el establecimiento de objetivos excesivamente exigentes destacan los siguientes. Primero, establecer un protocolo para la fijación de objetivos, en el que se tenga en cuenta la opinión y el criterio de expertos internos y externos que nos permitan ajustar el nivel de exigencia. Segundo, tener en cuenta los recursos disponibles y las circunstancias del mercado. Tercero, solicitar la aprobación de los órganos de control. Cuarto, realizar un análisis de viabilidad. Lo hemos visto también en el caso de la inversión. Es necesario tener conocimiento, adquirir conocimiento a través de expertos para analizar y comprobar si realmente estamos ante una situación en la cual un objetivo excesivamente exigente puede provocar situaciones irregulares y situaciones de incumplimiento o incluso retiradas de los controles. 5. Revisar y adecuar periódicamente los objetivos, para ir comprobando a través de un proceso de mejora si los objetivos están cumpliendo su finalidad o si realmente están convirtiéndose en un motivo que de alguna manera provoca situaciones de incumplimiento y de retirada de control. Otro riesgo eran los productos con gran margen pero con gran riesgo. Aquí es importante establecer controles a nivel de diseño, aprobación y revisión de los productos de nueva creación. Cuando la voluntad de asumir riesgos procede del Consejo de Administración, los controles deben establecerse también a ese nivel. Claro, podemos pensar que esa asunción de riesgos, ese apetito por el riesgo puede provenir de las más altas instancias de la compañía o puede originarse en los mandos intermedios. Hay que detectar el origen de ese apetito por el riesgo y establecer los controles en el nivel correspondiente. Si el nivel viene de la alta administración, de la alta dirección, entonces los controles aplicables serían, primero, establecer un protocolo para el diseño y la aprobación de los nuevos productos, que contase ese protocolo con todas las aprobaciones pertinentes y que fuese una decisión colegiada y asesorada correctamente por expertos. 11 horas. Segundo, solicitar una revisión jurídica para que valore el alcance y las consecuencias jurídicas de la decisión de adoptar unos productos con determinado nivel de riesgo o incluso cuya conclusión sea valorar realmente el no lanzar ese tipo de productos. Tercero, realizar una evaluación de riesgos y buscar un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo adoptado
cuestión que es muy fácil decir sobre el papel, pero que en la práctica lo que se tiene que sopesar son realmente las consecuencias finales, y más ahora donde estamos ya en una etapa de aversión al riesgo y de búsqueda del máximo cumplimiento asociado a la reputación de las compañías. Cuarto, solicitar la aprobación de los órganos de control. Y quinto, revisar y adecuar periódicamente los productos. Respecto al riesgo de la obsesión por el dividendo, que este también es fácil escribir sobre el papel posibles controles, pero que en la práctica es absolutamente una labor casi heroica cuando las instrucciones vienen directamente del Consejo de Administración. Por eso, si se establecen los controles a ese nivel, la única posibilidad pues es establecer un código de buen gobierno y apostar por la responsabilidad social corporativa. Lo que se intenta es, a través del Código de Buen Gobierno, establecer un equilibrio entre el objetivo del dividendo, el objetivo de los beneficios y el riesgo, de manera que el segundo punto justamente sería ese encontrar ese equilibrio o realizar un análisis que al menos nos sitúe en qué posición estamos o podemos llegar a quedar respecto al riesgo y por lo tanto pues buscar ese equilibrio tan difícil, sobre todo en empresas cotizadas. Tercero, análisis del valor aportado al accionista para ver si el valor total que se aporta es una alternativa estrictamente al dato objetivo del dividendo. Veamos pues los incrementos de cotización y todas las aportaciones que puede recibir el accionista, aparte de lo que es el beneficio al final del ejercicio. 4. Política de responsabilidad social corporativa para que también ayude a ese compromiso con la sociedad y esa búsqueda de equilibrio entre dividendo y riesgo. Y finalmente el asesoramiento de un consejero independiente, si es posible de otro sector, que nos ayude a encontrar ese equilibrio. El otro riesgo, que sería el control insuficiente, procede en este caso a aplicar medidas de sensibilización y de refuerzo del control, dependiendo de si esa falta de control proviene de la alta dirección o si proviene de mandos intermedios. En el caso de que provenga de alta dirección, es importante un programa de sensibilización, también en el caso de directivos, recopilando casos de responsabilidad en los que los directivos han sido condenados o han sido imputados a causa de un modelo de control débil. Esto surge siempre unos efectos bastante importantes, porque es evidente que en el momento en que vemos otras empresas del mismo perfil cuyos directivos han tenido algún tipo de imputación o han sido declarados responsables por omisión del deber de control o por haber establecido un modelo de control débil, realmente pues el conocimiento que se adquiere y el efecto ejemplificador pues es bastante importante. Tercero, análisis de las consecuencias de un modelo de control insuficiente, valorando a través del mapa de riesgos el efecto que puede generar la insuficiencia del control y todas sus consecuencias jurídicas y su impacto económico y reputacional. Y finalmente, un plan de refuerzo progresivo del control si este se ha demostrado absolutamente insuficiente. Frente al riesgo de la retirada de controles, régimen sancionador en el caso de que esta retirada provenga de mandos intermedios o de jefes de equipo, porque si proviene desde la alta dirección, tendremos que aplicar los mismos controles que en el punto anterior, de sensibilización y de búsqueda de referencias en otros sectores y en otras empresas. En caso contrario, si tenemos que definir una posición de cumplimiento, es evidente que la gravedad de la retirada de un control exige medidas ejemplares y medidas de sanción. Entonces, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es investigar el origen y las causas que han originado la retirada del control, para ver si realmente el control era excesivo o era innecesario. Eso también hay que analizarlo, pero si vemos que se produce un equilibrio entre el control y la productividad,
y entre el control y el riesgo, y realmente el control mitiga el riesgo y no perjudica la productividad, entonces lo que hay que hacer es aplicar un régimen sancionador. Si vemos que no hay equilibrio y que hay unas posibilidades de mejora, entonces tenemos que analizar esas posibilidades de mejora y mejorar el control. Finalmente, una vez que el control sea efectivo, tiene que aplicarse un programa de formación y sensibilización para recuperar la aplicación del control, y si el control se incumple, entonces hay que aplicar un régimen sancionador a los casos de incumplimiento. Si lo que hemos detectado ha sido una retirada de un control que no tiene una causa efectiva, y que, puesto que había un perfecto equilibrio entre control y productividad, entonces lo que hay que hacer es sancionar esa retirada del control. En cuanto a la tolerancia dolosa, también aplicar el régimen sancionador, porque la tolerancia dolosa es un ejemplo de omisión del deber de control. Si un directivo tolera que su equipo haga caso omiso a una norma, está omitiendo una obligación de control, y esta tolerancia puede llegar a equivaler a dolo. Por ello, es muy importante aplicar medidas como las siguientes. En primer lugar, un programa de sensibilización de directivos sobre las consecuencias jurídicas de la tolerancia. Esto es muy importante porque hemos repetido en muchas ocasiones que la tolerancia es una derogación de hecho del control, y equivale a no haber establecido nunca el control, o peor todavía, si nosotros establecemos un control y después toleramos su incumplimiento, podemos estar ante una situación de omisión del deber de control que es más grave que no haber aplicado nunca ese control. Hay que recopilar casos de responsabilidad de directivos en los que un modelo de control débil ha generado supuestos de incumplimiento. Y en tercer lugar, como hemos visto en el apartado anterior, hay que utilizar el mapa de riesgos para demostrar el efecto que produce la insuficiencia del control. También hay que analizar las causas que han originado la situación de tolerancia y establecer un plan de mejora del control en el caso de que esa tolerancia venga justificada por algún defecto en el control. Y finalmente, identificar los casos de tolerancia y aplicar el régimen sancionador buscando un objetivo de tolerancia cero. Y ya finalmente, el último riesgo, de que haya una cultura de riesgo que se implante por encima de la cultura de control. Aquí la única forma es monitorizar constantemente la aplicación de los controles y ver si esa tolerancia, y en este caso esa cultura de riesgo, proviene de un diseño de los niveles superiores, o si se ha ido produciendo conforme se ha ido bajando el control hacia abajo y se ha ido viendo que esa cultura iba transformándose en una cultura de riesgo. Para ello hay que ir comprobando constantemente que la cultura de control que hemos escrito coincide con la cultura real aplicada, con la cultura informal. Hay que ir creando y siguiendo indicadores de cumplimiento para que nos vayan mostrando la evolución del cumplimiento y si realmente vemos cambios. En tercer lugar, hay que realizar investigaciones internas e informes periódicos. Y en cuarto lugar, recopilar evidencias de cumplimiento, de que realmente los controles están siendo efectivos y se están cumpliendo. Y finalmente, en el caso de que comprobemos que la cultura de riesgo tenga su origen en el nivel superior, pues un programa de sensibilización como el que hemos visto en los puntos anteriores. Una vez aplicados los controles, deberemos obtener evidencias de su existencia y de su eficacia. Vamos a ver unos ejemplos de controles con sus correspondientes evidencias. Las políticas, normas y protocolos que se redacten y se publiquen en la empresa pueden tener como evidencia el texto de esas políticas, normas y protocolos con sello de tiempo para verificar la fecha y la hora en la que se han publicado. En cuanto a los informes, lo mismo. La evidencia será el texto del informe con sello de tiempo. En relación a los órganos de control, la evidencia será el nombramiento de sus componentes y la asignación de controles.
Y respecto a las decisiones colegiadas, el protocolo de decisión y las actas de las reuniones. Estos son unos ejemplos, aunque hay muchos más, y una vez obtenidas estas evidencias deberán conservarse de manera sistemática y ordenada en un repositorio de evidencias. Ya para acabar, las conclusiones que extraemos de este caso son las siguientes. Debemos realizar una correcta evaluación de riesgos, establecer los correspondientes controles para mitigar dichos riesgos, obtener evidencias de la existencia, la aplicación y la eficacia de los controles aplicados y custodiar y conservar esas evidencias. En el apartado de riesgos hemos visto que en las empresas se pueden producir riesgos como los siguientes: inversiones arriesgadas, objetivos muy exigentes, productos de riesgo, obsesión por el dividendo, control insuficiente, tolerancia, discrepancia entre la cultura escrita y la cultura real. En el apartado de controles hemos analizado los controles basados en decisiones colegiadas, protocolo de fijación de objetivos, protocolo de diseño de productos, código de buen gobierno, plan de formación y sensibilización, régimen sancionador, monitorización constante. En el apartado de evidencias hemos visto que se pueden obtener evidencias basadas en normas con sello de tiempo, informes con sello de tiempo, nombramiento de los órganos de control, asignación de obligaciones de control, asignación específica de controles y de responsabilidades específicas en cada control y actas de reuniones para demostrar las decisiones colegiadas. Y finalmente, en el apartado de custodia hemos hablado de la necesidad de disponer de un repositorio de evidencias donde conservar y custodiar las evidencias recogidas que acreditan y demuestran cronológicamente la existencia y la eficacia de los controles.